Seguro que más de una vez has escuchado aquello del mercado está en máximos, no inviertas ahora, que va a caer. Y sin embargo, si miramos hacia atrás, el mercado ha vuelto a marcar máximos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a invertir cuando las cosas van bien? Hoy quiero enseñarte una estrategia para poder invertir en máximos sin miedo y con cabeza. Básicamente es una estrategia que te permite convertir las caídas en oportunidades y poder tomar decisiones de manera automática sin tener que depender de tus emociones. Es un vídeo que me he currado bastante, creo que aporta muchísimo valor. Así que si lo ves interesante, me ayudaría mucho al canal, ya que he empezado hace relativamente poco, que te suscribieras y que me dieras un me gusta al vídeo. Antes de comenzar, muy importante el disclaimer. El contenido de este vídeo tiene únicamente fines informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni asesoramiento financiero individualizado. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y los mercados pueden experimentar variaciones significativas. Antes de tomar decisiones de inversión, es recomendable evaluar tu situación financiera y tus objetivos personales con un asesor financiero cualificado. Y ahora sí, la estrategia definitiva para invertir en máximos históricos. A esta estrategia yo la he llamado el DCA dinámico. Ahora veremos un poco por qué. En este caso se utiliza un algoritmo que te evita caer en lo que sería el pánico y vender en los peores momentos. De esta manera podrás ver cómo se transforma ese miedo en las caídas de mercado para poder aprovecharlas como una oportunidad de compra con disciplina y aprovecharte sobre todo de ese algoritmo que te obliga sí o sí a hacer lo correcto independientemente de cómo te sientas en ese momento. A la hora de invertir es fundamental hacerlo con estrategia. Yo por eso con todos mis clientes hago el paso previo de entender qué quieren hacer con su dinero. Hay mucha gente que no lo tiene claro, que simplemente me dicen, oye Carlos, yo lo que busco es rentabilizar mi dinero para no perder poder adquisitivo por la inflación. Perfecto, pero eso no es un objetivo. Lo ideal es saber un poco por qué quieres rentabilizar ese dinero. Y para ello hay que hacer muchas preguntas, hay que hacer una reflexión de manera individual y a partir de ahí ya entender qué quieres hacer realmente con tu dinero y buscar la mejor estrategia. Y sobre todo, a la hora de invertir en el mercado de renta variable, es fundamental entender que la psicología de la euforia y el pánico van a determinar nuestros resultados como inversores. ¿Por qué? Porque se suele comprar en momentos de euforia, es decir, en máximos, y se suele vender por miedo o pánico en momentos de caída. Y esto es algo que lleva toda la vida ocurriendo. El ser humano es muy emocional. Por eso muchas veces es sencillo ver una estrategia de inversión sobre el papel, pero luego a la hora de la práctica, a la hora de la verdad, todo cambia. Y en este caso también es interesante entender que en mercados de renta variable las correcciones son inevitables. Es algo que forma parte de la esencia de la renta variable. De hecho, cada 2 años hay una caída en torno a un 10% y cada 7 años un 20% de caída. Y finalmente también es interesante entender que una pérdida no es una pérdida real a no ser que la consolides. Es decir, si estás en un punto de mercado con una caída de un 30% y tú ves ahí en tus inversiones un menos 30%, esa pérdida no es real a no ser que tú la consolides y ya hagas un reembolso. Y ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Y aquí abajo en esta gráfica se puede ver el ciclo de emociones de mercado, donde hay un total de 5 emociones. Momentos de euforia, ¿vale? Máximos de mercado, donde todo el mundo, por simple hecho de dejarse llevar por lo que dicen las noticias y un poco la euforia que hay en todos los mercados, empieza a comprar. Luego viene el momento de ansiedad, con esas primeras caídas donde la gente ya, no sé si quiero seguir invirtiendo porque estoy viendo que está cayendo, ¿vale? Ese mercado alcista. Después vendría el momento de pánico, donde ahí ya sí que la caída tiene mucho más peso. Después el momento de desesperación, que ese momento es el momento en el que se ha tocado el fondo, ¿no? El suelo de mercado, y a partir de ahí ya rebota y empieza otra vez un momento de esperanza que es una recuperación. Si te das cuenta, este ciclo se repite siempre, es un ciclo económico y las emociones son estas y se van a repetir a lo largo de la historia. En segundo lugar, es fácil, ¿no? Lo que decía antes, que la teoría es muy sencilla y sobre el papel todo se sostiene, pero a la hora de ponerla en práctica cambia la cosa. Entonces, la teoría la sabe todo el mundo, ¿no? Comprar barato y vender caro. Perfecto. Si te basas en eso, no vas a perder dinero nunca. ¿Qué ocurre? Que como ser humano que eres, al igual que yo, te vas a dejar llevar por tus emociones y las emociones te van a jugar malas pasadas. Bueno, aquí ya se puede ver, decisiones emocionales juegan un papel importante y si el mercado se tambalea, el inversor termina vendiendo. Quizás no en 1, 2, 3 años, pero cuando ya tienes un capital interesante y llevas en el mercado un tiempo considerable y cae y sientes esa caída, es muy probable que termines vendiendo. Y después lo que decía, ¿no? Que a toro pasado te das cuenta de los errores cometidos y piensas, si llego a saber que en cuestión de 1, 2, 3 meses el mercado se recupera, no hubiera vendido en ese momento, pero ya es tarde.
Este gráfico lo explica muy sencillo. Aquí podemos ver el SP500 en línea gris, cómo ha avanzado desde el año 95 hasta el 2025. Y luego podemos ver los flujos de fondos de inversión en la parte superior en azul, que serían las entradas de capital al SP500, y están justo correlacionadas con momentos de mercado alcista y los momentos de reembolso de participaciones que también están correlacionados con momentos de caída. Entonces, a la hora de la práctica, que vendría a ser esta gráfica, se puede ver cómo el inversor compra cuando el mercado está subiendo y vende cuando cae. De hecho, en el momento del COVID, que podemos ver aquí, el reembolso que hubo fue histórico. La caída también fue histórica, pero es que no tiene sentido. Las emociones son el 80% del resultado que tenemos luego como inversores. Es nuestro comportamiento. Algo que en muchas ocasiones he visto que hacen algunas entidades, ¿no?, a la hora de un poco invertir el capital de sus clientes, es lo que yo llamo la trampa del activo refugio, ¿no? Lo que hacen es, una vez hay una caída de mercado, para evitar que el cliente sienta más miedo, hacer un traspaso a un activo refugio. Claro, es un refugio que ya no tiene sentido porque te has comido la caída. Entonces, en el momento que has hecho ese reembolso, ya has consolidado la pérdida del mercado de renta variable. Entonces, aquí también podemos entender cómo el coste de perderte los mejores días del mercado en el SP500 es abismal. En esta gráfica se pueden ver desde el año 2003 a 2023. Si te mantienes todo el tiempo invertido, pues tienes un rendimiento anualizado en torno a un 9,8%. Estos son todo estimaciones. Si te pierdes los mejores días, acabarías con un 5,5%. Si te pierdes los 20 mejores días, un 3,2%. Y si te pierdes ya los 30 mejores días de todo el año, un 1,8%. Entonces, moraleja, hay que mantenerse invertidos. Pero claro, con estrategia. Porque si de repente lo tienes todo en inversión en un momento alcista de mercado y se da la vuelta, que al final es cuestión de tiempo, de que venga una corrección y haya una caída, va a ser complicado poder aprovechar esa caída a tu favor. Luego es interesante entender que no importa dónde inviertas, sino cómo inviertas. Yo por eso en este vídeo no voy a hablar en ningún momento de ningún tipo de fondo para invertir, ni de ningún sector en especial, ni de ninguna acción, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque lo interesante de todo es tener una estrategia y que la estrategia no se evite tomar decisiones emocionales. Eso es lo fundamental. Entonces, aquí podemos ver cómo el enemigo del inversor muchas veces es el mismo. Somos nosotros mismos los que nos boicoteamos a tener buenos resultados, pero porque somos emocionales, no hay nada más. Después, interesante también entender que la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del inversor no son la misma. Y de hecho, en esta gráfica, aquí abajo se puede ver cómo los retornos a 20 años, ¿vale?, son retornos anualizados, el inversor promedio obtiene un 3,6%. Mientras que, por ejemplo, el mercado del SP500 es un 9,5%. La diferencia es más del doble. ¿Por qué el inversor promedio tiene tan poca rentabilidad? Por lo que hemos visto antes. Porque en momentos de mercados alcista están comprando caro y en momentos de caída están vendiendo barato. Van totalmente al revés que lo que dice la teoría. Ahora ya venimos a la parte de estrategias. En primer lugar, hablar del DCA estático, que es el DCA de toda la vida. DCA, por si no lo sabes, viene del Dollar Cost Averaging. Es un tipo de estrategia que básicamente lo que dice es, aquí se puede ver, invertir una cantidad fija de dinero de forma regular. Ya puede ser mensual, trimestral, quincenal. La ventaja es que eliminamos la emoción y vamos haciendo compras periódicas que nos permiten promediar el coste de esa compra. Y la desventaja es que en este caso es un DCA estático y no está optimizado. Inviertes lo mismo, ya esté el mercado caro o el mercado barato. Aquí abajo se puede ver en la gráfica un ejemplo de DCA estático para una aportación de 100 euros mensuales. En total serían 3 meses. Si el primer mes hacemos una aportación de 100 euros y el valor de la participación es de 10 euros, compramos 10 participaciones. En el segundo mes, si compramos y está a 8, compramos 12,5 participaciones. Si el tercer mes sube a 12,5, compramos 8 participaciones. Y el total son esas 30,5 participaciones, que contando que hemos invertido 300 euros, nos sale a un valor medio de un 9,84 euros, lo que sería la participación. ¿Qué ocurre? Que hemos comprado a 10, hemos comprado a 8 y hemos comprado a 12,5 y nuestro precio ha sido de un 9,84. Por eso el DCA es interesante a largo plazo porque te va a permitir aprovecharte de todos los descuentos que van a venir en el mercado de renta variable. ¿Qué ocurre? Que si viene un mercado alcista lo suficientemente amplio para tú estar comprando caro durante mucho tiempo, el DCA estático no tiene sentido. Por eso en muchas ocasiones yo lo que trabajo con mis clientes es un DCA dinámico. Es una estrategia que permite obtener un binomio rentabilidad-riesgo muy atractivo. ¿Por qué? Porque permite aprovechar las caídas del mercado
para entrar con más fuerza, es decir, con más peso y poder hacer aportaciones con factor multiplicador. Es decir, que esas aportaciones que vas haciendo todos los meses o todos los trimestres, cuando hay una caída de mercado, tú puedas entrar con más fuerza. Entonces compres más cuando más barato está. De esta manera, aquí, bueno, se puede ver, ¿no? Si el valor liquidativo cae, pues debes invertir más, y si el valor liquidativo sube o es muy alto, puedes esos rendimientos que tienes, esas plusvalías de la inversión, consolidarlas. ¿Tiene sentido consolidar plusvalías? Sí, pero no tiene sentido consolidar, como hemos visto antes, una pérdida. Y aquí abajo en la gráfica se puede mostrar la diferencia, ¿no? El DCA estático sería la línea en negro, que es una línea totalmente recta, y el DCA dinámico ya tiene esas curvas en función de si hay una caída de mercado, hacer una aportación extra, y si hay un mercado alcista, poder hacer un reembolso. Importante, aquí el factor multiplicador en caídas. Esto para mí es algo fundamental de lo que sería la estrategia del DCA dinámico. Un DCA dinámico no tendría sentido si no hay un factor multiplicador en caídas. Entonces, de esta manera se convierte el pánico en oportunidad. Y es algo que seguro que has escuchado, ¿no? Momentos de oportunidad son momentos de caída del mercado, cuando la gente no sabe qué hacer. Cuando reina el miedo, es el mejor momento para aprovechar de esa oportunidad. Entonces aquí podemos ver cómo en caídas se aumenta la aportación con factor multiplicativo, utilizando así esa caída como una señal de compra más fuerte. De esta manera estamos sí o sí obligados a comprar más participaciones a precios rebajados y por consecuencia comprar más barato. Y el algoritmo es algo que funciona de manera totalmente automática, es decir, va leyendo cómo funciona el mercado de renta variable en función también de los fondos que tengamos, y así evita que tengamos que tomar una decisión emocional, porque el algoritmo, si ve que el mercado cae y hay una corrección, va a comprar más automáticamente. Aquí abajo se puede ver cómo en el MSCI World, ¿vale?, que vendría a ser esta gráfica, que aparece la línea en azul oscuro, la línea finita, en momentos de caída, ¿no?, en momentos de corrección de mercado, lo que podemos ver en las barras azul clarito son aportaciones extraordinarias. Y lo que vemos aquí abajo en rojo serían esas consolidaciones de las plusvalías, de los beneficios. Ya hemos visto el DCA estático, DCA dinámico, y la estrategia que yo utilizo con aquellos clientes que tienen un capital acumulado previamente es una estrategia que combina dos fondos de inversión. Un fondo de origen que vendría a ser un almacén, ¿vale?, que es un fondo de renta fija a corto plazo o de activos monetarios, que este fondo nos permite tener riesgo muy bajito porque es un activo que tiene poca volatilidad y también alta liquidez, es decir, en momentos de necesitar ese capital lo podemos reembolsar sin ningún tipo de penalización. Esto nos permite, pues, tener ese capital acumulado para aprovechar futuras caídas del mercado de renta variable que sabemos que van a llegar. Y el segundo fondo, que en este caso más que un fondo solo sería una cartera de fondos de renta variable, ya vendría a ser un fondo que tiene un riesgo más alto, pero nos hemos centrado en hacer este tipo de inversión para un largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? Un largo plazo es de 5 años en adelante. Si te planteas algo a menos de 5 años, no es largo plazo, no te engañes. No entres en renta variable si tienes tan poco tiempo porque es muy peligroso. Después, sí que es cierto que es un activo que tiene liquidez, pero al necesitar liquidez vamos a optar por coger del fondo de origen, ya que la volatilidad de la renta variable es mucho mayor y eso nos va a penalizar. Y finalmente, la función que tiene este fondo destino vendría a ser el crecimiento a largo plazo de ese capital acumulado. Y abajo tenemos como una línea de tiempo, ¿no? En principio comenzaríamos con un capital acumulado, esa aportación inicial que iría al fondo de origen, que es el activo refugio en renta fija, y de ahí ya comienza la estrategia del DCA dinámico. Y se realizan traspasos con factor multiplicador, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, en función de cómo esté el mercado de renta variable. Si hay alguna caída, en lugar de entrar por 1, se entrará por 2, por 3, por 4, por 5. Contra más caiga, más vas a comprar. Ahí es donde ese algoritmo tiene sentido y te permite aprovechar las caídas a tu favor. Y finalmente se puede ver cómo el destino de ese capital iría hacia renta variable. ¿Por qué esta estrategia de combinar dos fondos es tan interesante? Y pocos asesores financieros la llevan a cabo. Porque hay una ventaja fiscal, ¿vale? En España los traspasos entre fondos de inversión están exentos de tributación. De esta manera te permiten realizar esos traspasos, es decir, reinvertir ese capital, el 100% del capital, sin tener que pagar impuestos, sin tener que pagar IRPF. Bueno, hasta aquí lo que sería la estrategia. Hemos visto, como si dijéramos, 3 tipologías de estrategia: el DCA estático, el DCA dinámico y después el DCA dinámico combinado con 2 fondos de inversión. Ahora, teniendo en cuenta las ventajas de esta estrategia, sobre todo de la estrategia de combinar 2 fondos con el DCA dinámico, podemos ver que hay una eficiencia fiscal y también psicológica muy importantes. En primer lugar,
Esos traspasos, como he dicho anteriormente, están exentos. Entonces se reinvierte sin tener que pagar nada. Luego tienes liquidez inmediata. En el caso de necesitarla vas a sacarla del fondo de origen. También es interesante que en este caso estás combinando dos horizontes temporales, porque el activo de renta fija se utiliza mucho para el corto plazo a modo de colchón de imprevisto. Entonces vas a tener ahí un capital para lo que necesites. Y por otra parte tienes la parte de renta variable que te va a permitir hacer crecer ese capital con interés compuesto. Y ahí entraría ya el factor tiempo. Y finalmente la ventaja psicológica que te permite que el dinero se vaya moviendo de un cajón a otro al tener esos dos fondos. Y además también en ese caso que no tengas que sacarlo o hacer una venta en momentos de pánico. Si toda esta estrategia la combinas con un asesor financiero, ya es lo mejor que puedes hacer. Porque el automatismo va a funcionar en automático, sí. Pero si no tienes a una persona que esté contigo, que te permita gestionar tus emociones y simplemente comentar, hablar, volver a revisar toda la estrategia o comentar un poco cómo están los mercados, vas a tomar una mala decisión y vas a paralizar esa automatización. Entonces no tiene sentido. Gracias a esta estrategia también nos permite controlar momentos de máximos históricos. En este caso la estrategia pues permite consolidar rendimientos de una manera también estratégica. ¿Por qué? Porque cuando el mercado de renta variable ha superado X%, que incluso lo podemos estipular, un 10, un 20, un 30, un 40% de beneficio, lo podemos consolidar y traspasar de fondos de renta variable a renta fija. Porque el traspaso tanto de renta fija a renta variable es gratuito y al revés igual, es como un círculo. Podemos hacer traspasos sin tener que tributar en ningún momento. En este caso podemos tomar esos beneficios de forma automatizada y evitar emociones. Que en este caso la emoción muchas veces es más por el tema de la ambición, de ver, de decir, hosti, tengo un 30, un 40% de beneficios, está yendo muy bien esta estrategia, voy a intentar aprovechar, que quizás puedo llegar a un 50% o incluso un 100%. Pero al final la avaricia rompe el saco. Y es mucho mejor tenerlo automatizado para evitar caer en esa tentación. Entonces, llegados a este punto, si te ha parecido todo interesante y todavía no te has suscrito al canal, hazlo. Me ayudarás mucho a poder seguir creando contenido de este estilo. Si te parece interesante, puedes dejarme un comentario. Yo leo todos los comentarios, intento responder. Es algo que me encanta, ver un poco lo que estáis haciendo. Ya hemos llegado al punto de qué necesito antes de empezar, ¿no? Seguramente te estés preguntando, bueno, lo tengo muy claro, me parece lógica y coherente esta estrategia. Puedo aprovecharme tanto de momentos de máximos de mercado como de caídas, pero es fundamental que sigamos estos tres pasos, ¿no? En primer lugar, que establezcas el horizonte temporal, es decir, cuántos años quieres poner a trabajar tu patrimonio. Tienes que hacer la reflexión y salir de dudas. De esa manera podrás también adecuar la estrategia del DCA dinámico con los traspasos de estos dos fondos en función del tiempo de inversión, y eso es algo tuyo personal. Después, en segundo lugar, tienes que aprovechar al máximo tu liquidez. ¿Qué quiere decir? Que tienes que dejarte, obviamente, cierta liquidez en cuenta corriente por lo que pueda pasar y que luego tengas el máximo en ese fondo de reserva que vendría a ser el fondo de origen para poder aprovechar las futuras caídas del mercado de renta variable. Y aquí pone crítico. Si en ese colchón la estrategia falla, no podrás invertir más en caídas si no tienes capital reservado. Y esto es fundamental. Entonces una estrategia puede ser esa capacidad de ahorro, ir alimentando ese colchón que te permita aprovechar las futuras caídas de renta variable. Finalmente, algo que yo creo que es fundamental es buscar el asesor financiero de confianza. Tienes que tener a una persona a tu lado en todo momento. ¿Para qué? Para gestionar tus emociones. Una automatización o una IA o un bot no va a evitar que caigas en tus emociones y tomes una mala decisión. En este caso te recomiendo que busques a una persona de tu máxima confianza. No tienes por qué conocerle, pero tiene que ser una persona en la que tú puedas confiar y en la que realmente te genere decir, oye, esta persona yo sé que lo que está haciendo es por mi bien. Y aquí también es importante que busques a un asesor que esté certificado y que esté formado. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay muchísimo gurú que intenta venderte la moto o que te intenta vender un curso para que lo hagas por tu cuenta. Y eso no va a funcionar. Como conclusión, hay que invertir con estrategia, no con emoción. Ya sé que parece muy redundante y es algo que se ha repetido mucho, pero es que no te llegas a hacer una idea del peso que tienen las emociones en nuestras inversiones. Es que es un 80%. El comportamiento es un 80% del resultado de nuestras inversiones. Y hay estudios que lo avalan. ¿Qué ocurre? Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? En primer lugar, que el mercado va a volver a estar en máximos a lo largo del tiempo,
que el DCA dinámico te va a dar esa disciplina que quizás ahora mismo no tengas, pero esa disciplina no va a tener sentido si no tienes un asesor, ya te lo he comentado previamente, y que te va a permitir también asegurar o consolidar rendimientos en momentos de máximos de mercado y luego aprovechar las caídas a tu favor. Si te interesa poner en marcha esta estrategia, yo estoy haciendo reuniones 1 a 1 totalmente privadas y sin ningún tipo de compromiso, donde en esa reunión estudio la situación, o sea, estudiaría tu situación y también vería qué estrategia de inversión se adecua mejor en función de tus horizontes temporales y tus objetivos. Y también te voy a dejar en comentarios algo que llevo haciendo desde que empecé el canal de YouTube, que es un Excel para que puedas gestionar tus finanzas personales de ahora, es decir, para que tengas una fotografía global de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Eso es el paso cero, el paso preliminar a la hora de invertir. Y bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo.